productos, agua, vitaminas, como ya les dije, tiene que reducirse a la mínima expresión, ¿ya? La absorción de los productos ingeridos, el agua, las vitaminas, los distintos electrolitos, y una vez absorbidos estos electrolitos, estos monómeros, la comida que se ha reducido a la mínima expresión, a moléculas prácticamente, tienen que ser absorbidas a la sangre para que llegue a todo el organismo y se pueda aprovechar, ¿no? Entonces tienen que entrar a la circulación, ¿no? Y el control de todas estas funciones por sistemas locales, nervioso, moral. Entonces se están dando cuenta las funciones del sistema digestivo. Una función que es de digestión, una función que es de secreción, secreta sales, sustancias ácidos, ¿no? Enzimas para degradar los alimentos a la mínima expresión. Absorción, absorbe estas mínimas estructuras, las lleva a la sangre, las tiene que meter a la sangre. Y una parte de expresión, ¿no? Lo que no es utilizado se tiene que excretar. Esas son las funciones del sistema digestivo. Aquí están viendo la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, el recto y el ano. Ese es el sistema digestivo. Y aparte del sistema digestivo, todo eso que es un tubo, que es puro intestino, tenemos glándulas, ¿ya?, que ayudan a la digestión. Tenemos el hígado, la bilis, la vesícula biliar, el páncreas, ¿ya?, que es muy necesario para ayudar al proceso de la digestión. ¿De acuerdo? Principios generales, anatomía, fisiología. Vamos a ver la estructura, ¿no?, de los intestinos, que es lo más voluminoso del sistema digestivo, ¿no?, lo que ocupa más espacio, por decirlo así. En su histología está formado, es un tubo, ¿no?, que tiene varias capas, 5 capas. Viendo de afuera hacia adentro, tenemos una serosa. Este está en contacto con las otras tripas, ¿no?, con el peritoneo. Una capa muscular lisa longitudinal, una circular, submucosa y mucosa. Esta es la parte más, la mucosa es la capa más interna, ¿no?, la que está en contacto con los alimentos, ¿no?, con el agua, los nutrientes, etcétera, la que fricciona. Y de ahí sigue mucosa, submucosa, muscular lisa, longitudinal y serosa. Además, la zona profunda de la mucosa contiene áreas dispersas, fibras, músculos lisos, musculares, mucosae. Entonces acá tienen, ¿no?, haciéndole un corte a ese tubo, vamos a ver sus partes. Una serosa, que está más afuera, que está en la periferia, una muscular longitudinal, hay una capa muscular de músculo liso, y esta muscular se divide a su vez en una capa longitudinal, una capa circular que vamos a ver que sirve para los movimientos peristálticos, para los movimientos de constricción, una capa mucosa, músculos y una submucosa, ¿no? Este es el intestino delgado, este es el tubo, ¿ya? Cualquier parte del intestino puede dar corte, intestino grueso, delgado, vas a encontrar esta estructura, ¿de acuerdo? Esta estructura. Bueno, uno que otro puede tener una que otra particularidad, ¿no?, pero en lo general tú agarras el intestino delgado, el intestino grueso, la parte que te dé la gana, le haces un corte así transversal y le pones sus colorantes de iosina, ¿no?, esos colorantes fusina y vas a ver esto, ¿no?, tricómica además, son esos colorantes que existen, y vas a ver esta estructura en cualquier parte del intestino. Es una estructura general, ¿ya? Cada parte del intestino va a tener una que otra particularidad, pero por lo general es así, todo, ¿ya?, con esas 5 capas. Su mucosa, que está la más profunda, mucosa, muscular que puede ser con fibras circulares, longitudinales, y la serosa, ¿de acuerdo? La capa muscular, el músculo liso gastrointestinal, ya vimos que tiene una capa longitudinal, que es la más periférica, y una capa circular. Esta tiene la forma de un sincicio, ¿ya? O sea, que es un sincicio, son varias masitas celulares que se juntan y están separadas por un intersticio. Son masitas celulares muy pegadas, pero ordenadas, por eso son longitudinales, pegadas entre sí. ¿Para qué están pegadas y tienen esta forma de sincicio, parece que están agrupaditas, por decirlo así? Para que haya una mejor función de contracción. Y aparte de eso, para que el potencial de acción, el impulso nervioso, tenga un mejor efecto, ¿de acuerdo? Cada fibra tiene de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro.
sea, son largas, predomina la longitud, ¿no? Y estas fibras de longa, que son largas, largas y delgadas, se juntan en haces ya de hasta 1000 fibras, se forman paquetitos, ¿ya? De 1000 fibras, lo que es el silicio que ya hemos visto, ¿no? En cada capa muscular, los haces se extienden longitudinalmente y en la capa muscular circular lo rodean. Ya hemos visto una capa periférica circular longitudinal, que está bien ordenadito, así una tras otra, en forma de silicio, capas delgadas, fibras delgadas, largas y bien agrupadas, ¿no? Y las uniones están conectadas por uniones intercelulares en virtud del paso de iones, ¿no? Cada de fibras musculares lisas están separadas por tejido conectivo laxo, pero fusionadas en muchos puntos que representan tramas ramificadas de haces de músculo liso. Y entonces ya saben, fibras largas, delgadas, agrupadas, con uniones intercelulares en forma de sincicio para ayudar a la contracción y al pase del impulso nervioso, ¿no? Actividad eléctrica. ¿Y cómo es la actividad eléctrica? Vamos a ver en esta parte general todo lo que es la actividad eléctrica del músculo, el potencial de acción. Vamos a ver el control nervioso, cómo el sistema nervioso controla el sistema digestivo. El sistema endocrino también tiene que ver acá, o sea, es una fusión, una combinación de varias cosas y la parte de la circulación, la parte de la motilidad. Son varios puntos así generales que se va a ver, ¿ya? Después, a medida que desarrollemos el curso, ya lo vamos a ver por partes, ¿no? Que es una cuestión general, ¿ya? Vamos a ver que el potencial del músculo liso está formado por dos ondas, ¿ya? El impulso eléctrico, ondas lentas y ondas de espigas. Dos, ¿ya? Dos tipos de ondas eléctricas que hacen que el músculo se mueva. Las ondas lentas no se consideran potenciales en sí, son muy bajos, ya, muy bajitos. Por eso no llegan a producir gran cosa, gran alboroto en el músculo liso, ¿no? Cambios lentos y ondulantes, potencial de membrana en reposo, es muy bajo. ¿Ya? Y estas ondas lentas, que solamente cambian, producen cambios como ondulantes, no producen verdaderos movimientos, movimientos muy pequeños que van a ocasionar en el músculo liso, en el intestino. Tiene interacción de células musculares lisas con células de Cajalla. Estas ondas lentas resulta de la interacción de estas, del músculo liso con unas células que hay de Cajal, que se le considera el marcapaso del intestino. Cada órgano tiene marcapasos, no solo el corazón, ¿no? Que hayan dado su examen de cardio que tiene marcapasos, también los otros órganos tienden a tener marcapasos, ¿ya? El útero tiene a tener un marcapaso cuando se está produciendo el trabajo de parto, no entra en acción. Acá también hay como una especie de marcapaso en los intestinos, ¿ya? Y eso está dado por las células de Cajal, células musculares lisas, y eso se expresa en lo que son las ondas lentas, ¿ya? Ondas lentas, ¿de acuerdo? Que no son muy fuertes, que estamos viendo de 15 a 5 a 15 milivoltios, ¿no? Estas ondas inducen contracciones, ¿ya? Pero son muy débiles, no muy considerables, ¿no? Estas sí son fuertes, ya hemos visto las ondas lentas de potencial de acción, ahora estas sí se le considera un potencial de acción, porque estas ondas sí son fuertes, ¿ya? Cuando el potencial de reposo de la membrana alcanza un valor más positivo de -40, con una frecuencia de 1 a 10 segundos y duran de 10 a 40 veces más que el potencial de acción. Estas ondas espigas sí son ondas fuertes. Y son ondas de potencial de acción, ¿ya? Acá estamos viendo, por ejemplo, los dos tipos de ondas, ¿no? Eléctricas que hacen que el intestino se mueva. Estas ondas lentas que hacen que se mueva lento, que estén en relación con el músculo y con las células de Cajal, en lo que respecta al marcapasos del intestino. Vamos a tener que se están dando cuenta acá, en promedio, el potencial de membrana del intestino es de -56 milivoltios, ¿ya? Por eso acá está lo dice, lo que es de reposo está casi a esa altura de 55, 56, ¿no? Y ahí están viendo estas ondas chiquitas, ¿no? Que son las ondas lentas. No son muy fuertes, no tienen mucha intensidad. Se debe a la apertura de canales de sodio, ¿no? Y miren el tiempo que demoran de 0 a 12 segundos, ¿no? Muy corto y muy chiquitas. Y acá tenemos las ondas de espiga. Estas sí son ondas, ¿no? Que hacen que el impulso eléctrico vaya con fuerza.
y hace que el intestino se mueva, ¿no? Es el verdadero potencial de acción, ¿no? Hace que las tripas se muevan, ¿no? De acuerdo, ya están las ondas espiga, mire, llegan hasta casi positivizarse, ¿no? Son muy fuertes. Esto se debe a la contracción de calcio, ¿ya? El calcio hace que se muevan. Ustedes ya en fisiología de muscular, ¿no? Han visto que el calcio es necesario para la contracción muscular. Entonces, como acá hay bastante calcio, hace que el intestino se mueva, ¿ya? ¿Y qué estimula estas ondas de espiga? ¿Qué hace que las tripas se muevan, que los intestinos se muevan? La distensión. Este neurotransmisor es importante, que va de la mano con el parasimpático. El parasimpático y la acetilcolina estimulan estas ondas de espiga, este potencial de acción fuerte, estimulan este potencial de acción y este a su vez hace que se muevan los intestinos, ¿ya? Hace que haya movimiento intestinal, si no se produciría una obstrucción intestinal, ¿no? Gracias a esto, la acetilcolina parasimpático hace que se produzcan potencializaciones bien fuertes, que son los de espiga, y esto hace que se muevan los intestinos, ¿eh? Y hay otra parte que inhibe, ¿ya? Los noradrenalina y simpático inhiben los movimientos intestinales, ¿ya? Esto ya es simpático, ¿no? Simpático inhibe el movimiento de los intestinos, parasimpático aumenta el peristaltismo intestinal. Cambios de voltaje y potencial de membrana. Les dije que el potencial promedio de la membrana del intestino en reposo es de menos 56 milivoltios, ¿no? Cuando el potencial se hace menos negativo se denomina despolarización de la membrana más excitable. Cuando el potencial se hace más negativo se denomina hiperpolarización, ¿no? O sea, si se hace menos negativo es despolarización. Si se vuelve súper negativo, se negativiza, se llama hiperpolarización. ¿De acuerdo? Factores que desporalizan la membrana. ¿Qué es lo que hace que se desporalice? Que haya electricidad en el intestino para que se mueva. La distensión del músculo. Cuando uno come, el alimento distiende, ¿no? Los intestinos, los hincha, se puede decir. Y esta distensión hace que haya más desporalización. ¿Para qué? Para que se mueva más el intestino, ¿no? Y pueda digerirse ese alimento. La acetilcolina ya lo hemos visto, ¿no? Ese es el más importante, el neurotransmisor más importante para estimular el peristaltismo, el movimiento de los intestinos, ¿no? Y ese acetilcolina es un neurotransmisor del parasimpático, ¿de acuerdo? Entonces, parasimpático, ya lo han visto en el sistema nervioso autónomo, es el que sirve para que se muevan los intestinos. Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado y la estimulación de diferentes hormonas. Van a ver que hay un montón de hormonas, ¿ya? En el intestino, un montonón de hormonas, y hasta incluso hay hormonas desconocidas, ya solo de nombre se conoce y no se sabe su función exacta, que hacen que también se muevan, que haya potencial de acción, electricidad, que hace que se mueva el intestino. Factores que hiperpolarizan la membrana, el efecto de la adrenalina o la adrenalina sobre la membrana de fibra, simpático hiperpolariza, este más bien tiene un poco el intestino. Ya han visto en sistema nervioso parasimpático, simpático, sistema nervioso autónomo, ya lo han visto en sistema nervioso, ¿no? Cuando se ha dicho la parte de fisiología nerviosa, cómo actuaba el sistema nervioso simpático, el parasimpático, ¿no? El parasimpático estimulador de la motilidad digestiva, el simpático inhibidor de la actividad intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, como es un inhibidor, el simpático utiliza neurotransmisores que son adrenalina y noradrenalina. La entrada de iones calcio provoca contracciones. Ya les dije, el calcio es un ion muy importante. Lo hemos visto en la coagulación sanguínea también. El calcio importante para que se produzca la coagulación, ¿no? Para que el factor 10 con calcio, ¿no? Active la protrombina, trombina, todo eso lo vimos, ¿se acuerdan? El calcio también es importante en la contracción muscular, ¿de acuerdo? Y como el músculo y como el intestino tiene parte muscular, es necesario el calcio para que contraigan, bueno, para que se muevan los intestinos. Los iones de calcio a través del mecanismo de control del calvomódulo inactivan los filamentos de miocina y las fibras generan fuerzas de contracción entre estos y los filamentos de actina. Ya saben, el entrecruzamiento de actina, miocina, las cabezas de actina con miocina hacen que el sarcómero se contraiga, se abra, se produzca contracción muscular que va a hacer que el intestino se mueva. Calcio importante, se están dando cuenta, y este calcio lo vimos que se encontraba en las ondas de espiga, ¿no? Que tienen un potencial de acción muy alto. Las ondas vienen siendo lentas, no propician la entrada de iones de calcio. Ya vimos que las ondas, este calcio está más que todo en las espigas, ¿no? En el verdadero movimiento.
Las ondas lentas hemos visto que más que todo predomina el sodio, ¿no? Son ondas que hacen movimientos ondulantes, pequeños, insignificantes, por decirlo así, ¿no? Contracción tónica de una parte del músculo liso gastrointestinal, causas de contracción tónica, potenciales espigas repetitivos y continuos, acción de hormonas, otros factores que induzcan despolarización parcial y continua de la membrana sin generar potenciales de acción, la entrada continua de calcio por vías no asociadas a cambios de potencial de membrana. Control nervioso es la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. Hemos visto todo lo que es el potencial de acción, ¿no? Las ondas de espiga, que son muy fuertes, las ondas lentas, como el simpático y parasimpático afecta estas ondas, afecta la motilidad y el ion calcio, ¿no? El ion calcio que es fundamental para la contracción del músculo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver acá lo que es el control nervioso. Ya vimos que hay una mezcla de todo, ¿no? Para que se hizo difícil esto del intestino delgado, ¿no? Mezclarle, la naturaleza le mezcló sistema digestivo, sistema nervioso, sistema endocrino, motilidad, irrigación. Lo hizo bien complejo, ¿no? Bueno, no les voy a decir para qué lo hizo, ¿no? Bien, vamos a ver que el control nervioso de la función, cómo el sistema nervioso lo hizo, ¿no? ¿Qué efectos tiene el sistema nervioso en el tubo digestivo? Tiene un sistema nervioso entérico que se encuentra en su totalidad en la pared. Tiene una parte intrínseca, ¿ya? Del sistema nervioso, su propio sistema nervioso, por decirlo así, el tubo digestivo. Está mezclado en la capa mucosa, en anatomía ya han debido haber hecho eso, en la capa mucosa, en la capa muscular. Ahí hay plexos, ahí hay neuronas, ¿de acuerdo? Que hacen que se muevan. Posee 100 millones de neuronas, sirve para encontrar movimientos y secreciones gastrointestinales. Y estos plexos que están metidos ahí, dentro de como una hamburguesa, ¿no? Que se mete dentro del pan, algo así, están metidos en las capas, en el tubo mismo, en las paredes de los tubos, van desde el esófago hasta el ano, o sea, están en todo el intestino, no hay lugar del intestino que se salve de estas cosas, ¿eh? Acá están viendo, ¿ya? Estos plexos de Auerbach y de Meiser, que ustedes ya lo conocen, el de Auerbach es el muscular, el mientérico, acá lo están viendo, y acá está el de Meiser, el mucoso, su mucoso, ¿de acuerdo? También están conectados con el sistema simpático y parasimpático. O sea, no son tan autónomos, también tienen conexión con ellos, ¿ya? Y estamos viendo que el parasimpático es mmm, estimulador del movimiento intestinal, ¿no? Y el simpático es inhibidor, ¿no? ¿De acuerdo? Y ustedes ya han visto el sistema nervioso autónomo, de donde nace cada uno de estos, ¿no? Y la cadena, están en un ganglio, una cadena ganglionar, ¿no? Donde sale la segunda neurona, de estos que llegan, ¿no? Estos plexos, ¿de acuerdo? El sistema nervioso entérico está formado por plexo. Ya les dije, el de Auerbach es el muscular. En la capa muscular tiene que ver con el movimiento, ¿ya? En el músculo, por eso está en el músculo. El submucoso es un Meiser que tiene que ver con la secreción. Ya vimos que para destrozar los alimentos, para volverlos monómeros, tiene que haber una combinación de movimiento y de secreción. Entonces la parte de secreción la da el plexo de Meiser, que ocupa la submucosa, ¿ya? Este plexo de Meiser también controla un poco, controla lo que es el flujo sanguíneo del intestino. Dos plexos metidos en el mismísimo intestino, el de Auerbach y el de Meiser. Plexo mientérico de Auerbach, ¿qué funciones cumple? Los movimientos, por eso está en el músculo, ¿no? Para que se mueva el intestino. Los efectos principales son aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, lo vuelve duro, aumento de la tendencia de contracciones rítmicas, hace que las contracciones sean rítmicas, le da un ritmo al movimiento. El movimiento no va a ir como le da la gana, ¿ya? Tiene ritmicidad, tiene frecuencia. También le da ritmicidad, le da frecuencia al movimiento, hasta un movimiento peristáltico, ¿no? Movimiento no va a ir como le da la gana, como les digo, tiene que tener ritmicidad, frecuencia, tonicidad, tiene varias características ese movimiento. Y ese movimiento lo del plexo de Auerbach, ¿ya? Del muscular. Aumento de la velocidad de conducción de ondas de excitación. Pero no solamente también produce
movimiento estamos viendo, ¿no? En el intestino. A nivel de los esfínteres, relaja los esfínteres para que se abran y puedan pasar la comida, pues, ¿de acuerdo? Los relaja los esfínteres que hay a nivel de los intestinos, que ustedes ya deben saber por anatomía 15 qué esfínteres hay, ¿no? O sea, tiene su parte fundamental, principal, el plexo de Auerbach, que es el movimiento, un movimiento rítmico, con frecuencia, con tonicidad, ¿no? Con ondas, un movimiento bien bonito, pero aparte de ese movimiento, también tiene función inhibitoria de esfínteres, ¿de acuerdo? El plexo de Meiser o submucoso regula la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Ajá. El epitelio gastrointestinal origina señales sensitivas, se integran en el plexo submucoso para efectuar el control de secreción. Se están dando cuenta, tiene que ver con la secreción, con botar sustancias, enzimas, para digerir la comida, también para que el bolo se forme, ¿ya? Porque si no hubiese secreción, algo que lubrique, imagínense los alimentos todos secos, pasarían por el intestino, no habría movimiento. Entonces la secreción tiene varias funciones. Entonces esa secreción para que el bolo también se desplace, ¿no? Lubricadito, pase como grasa por el intestino, lo da el plexo submucoso, ¿de acuerdo? También le da una contracción local del músculo submucoso. Además, ya les dije que controla también el flujo sanguíneo, ese plexo de Meiser, ¿eh? El epitelio gastrointestinal se origina en terminaciones nerviosas sensitivas que envían fibras afferentes a ambos plexos en el sistema entérico. Ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, la médula espinal, por nervio vago en dirección del tronco encefálico. Entonces el epitelio se origina en terminaciones sensitivas, ¿eh? No solo todo ese motor, ¿no? Ese movimiento, que ahora creo que la práctica es eso, ¿no? De movimiento. No todo es movimiento, ¿ya? También tiene su parte sensitiva esto del sistema digestivo, ¿de acuerdo? Y esto va a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático. Ustedes ya saben la cadena prevertebral, cuando han hecho el sistema nervioso autónomo, ahí van las fibras sensitivas, la médula espinal, llegan a la médula, y por el nervio vago en dirección del tronco encefálico, ¿no? Y el tronco encefálico. O sea, se están dando cuenta, la parte sensitiva llega a los ganglios, de los ganglios a la médula, y pues, a través de los nervios vagos que tienen función mixta, ¿no? Sensitiva, motora, llegan al tronco encefálico, ¿ya? O sea, no solo es movimiento el intestino, también tiene función sensitiva. Acá están los principales neurotransmisores secretados por las neuronas, ¿ya? El rey de estos es la acetilcolina, ¿ya? Acá están viendo un montón, ¿no? Noradrenalina, trifosfato, el rey, ¿no? Por eso lo ponen arriba, ¿no? En la cumbre de la pirámide, ¿no? La acetilcolina. Después viene la noradrenalina, de ahí van bajando, ¿no? Trifosfato de adenosina, serotonina, dopamina, colecistocinina, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina, leucoencefalina, que no sé qué será eso, metencefalina, bombecina, ¿no? Se están dando cuenta la cantidad de neurotransmisores. Pero los más importantes es la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es del parasimpático que da el movimiento y la noradrenalina es del simpático que inhibe el movimiento, ¿no? De ella bajan estos. Este también es importante, la serotonina. Se encuentra en la mayor parte en el intestino, la serotonina, también en el sistema nervioso, dopamina también han visto en el sistema nervioso. Estos también son importantes, ¿eh? No, no son nada para despreciar, ¿eh? Tienen bastantes funciones, pero los más importantes son estos, acetilcolina y noradrenalina. Inervación parasimpática. Estamos viendo ya hemos visto la parte interna, ¿no? Del mismísimo intestino, plexos de Auerbach, del Meiser. Ahora vamos a ver la parte de afuera, ¿no? Ya hemos visto un sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Ustedes ya saben que el sistema parasimpático tiene un origen cráneo sacro, ¿no? Se origina en la región craneal y en la región sacro, ¿no? Entonces, de la región craneal salen nervios para la parte de arriba, pues, ¿no? Y la parte de abajo también, ¿no? O sea, de ahí sale el nervio vago, ¿no? Que ustedes ya saben que inerva el esófago, llega hasta abajo el nervio vago, ¿no? El estómago hasta el intestino llega, ¿no? Hasta la mitad del intestino grueso. Eso es parasimpático, la región craneal, que salen varios nervios, el 9, el 10 también sale, ¿no? El 9, el glosofaringio, ¿no? Salen de la región craneal
Y el principal es el nervio vago, que sale de la cabeza en a medida del cráneo, y a medida que va bajando va inervando. Bueno, inerva el esófago, inerva el estómago, el páncreas y la primera mitad del intestino. Esa es la reunión craneal del parasimpático. Y la presión, y como vemos, la presión, la porción craneal solo llega hasta la mitad del intestino grueso. La otra mitad, la parte de abajo, la inerva la parte sacra del sistema parasimpático, ¿de acuerdo? Se origina en los segmentos sacros, segundo, tercer y cuarto de la médula espinal, viaja a los nervios pélvicos hacia la mitad del intestino grueso y llega hasta el lado. O sea, toda la parte superior del intestino, esófago, estómago, intestino delgado, primera porción del intestino grueso, inervado por el origen craneal del parasimpático, específicamente por nervio vago. Y la parte más de abajo, la segunda mitad del intestino grueso hasta el ano, hasta la última parte, la inerva la porción sacra del parasimpático, ¿de acuerdo? O sea, se divide, ¿ya? Las neuronas ganglionares se encuentran en los plexos mentéricos y submucosos. Inervación simpática. El simpático, ustedes también lo han hecho en el sistema nervioso autónomo, base de la región tóraco-lumbar, ¿no? El otro era cráneo sacro, este es tóraco-lumbar. En los segmentos torácicos P5 a L2. Tiene el siguiente recorrido: médula, cadenas simpáticas, ganglios simpáticos, ganglios celíacos, mesentéricos, cuerpo de neuronas, postganglionares, nervios simpáticos, postganglionares, tubos digestivos. Ustedes ya saben cómo es el origen de este simpático, ¿no? Que sale de los nervios raquídeos, ¿no? De la región tóraco-lumbar. Sale una neurona, va a una cadena ganglionar simpática, y sale otra segunda neurona que va a los diferentes órganos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿eh? Esta estructura. En sus ganglios tenemos el ganglio mesentérico, celíaco, ¿no? Eso llega a los diferentes órganos del simpático. Y su neurotransmisor es la noradrenalina, ya hemos visto, ¿no? Pero en el caso de las tripas es inhibidor, ¿no? Efecto discreto de noradrenalina secreta sobre el músculo del tracto intestinal, el que inhibe, salvo muscular y mucosae que lo excita, ¿no? O sea, solamente esta parte del mucosae. El mucosae es excitable por noradrenalina, todo lo demás es inhibitorio, ¿ya? El efecto inhibitorio más potente de la noradrenalina son las neuronas sistema entérico, ¿de acuerdo? Fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo. Ya les dije que no todo es movimiento. Sensitiva. Estas fibras tienen sus cuerpos celulares en el sistema entérico y en ganglios en la raíz dorsal de la médula. Ya saben, la parte posterior de la médula es sensitiva, ¿no? La anterior es motora, la posterior es sensitiva. Entonces, de ahí van a tener sus orígenes estos nervios. Estimulan por irritación de la mucosa intestinal, distensión excesiva del intestino, presencia de sustancias químicas extrañas. O sea, de por sí, el intestino no duele, jóvenes, ¿eh? Solo duele en casos ya extremos. ¿De acuerdo? Cuando hay irritación de la mucosa, unos sujetos que se quieren suicidar, se toman lejía, ácidos, no sé qué cosas se toman para matarse, irrita mucho la mucosa y duele, ¿no? El caso de las gastritis, por ejemplo, ¿no? Por úlceras, ¿no? Y están muy irritada la mucosa, empieza a doler. Pero en un intestino normal no duele, ¿ya? O cuando no hay distensión muy grande del intestino, ¿ya? Movimientos muy exagerados. O en el caso de los cólicos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno le da un cólico en la noche, que lo hace ir al hospital para que le pongan un inyectable, ahí duele, ¿no? Porque hay una distensión excesiva de los intestinos y movimiento de los intestinos, ¿de acuerdo? O cuando se produce una obstrucción intestinal, un vólvulo, se dobla el intestino, se tuerce y empieza a distenderse, empieza a doler, ¿de acuerdo? Ahí es donde entra la parte sensitiva del intestino, la parte sensitiva nerviosa, ¿no? Del intestino, ¿de acuerdo? Pero un intestino normal no debe doler, jóvenes, ¿eh? Bien tranca que duela, ¿ya? Tienen que hacer cosas extremas para que se doler las tripas, ¿eh? Las señales transmitidas por estas fibras causan excitación, disfunción, movimientos y secreciones, ya lo que les dije. Cuando hay un movimiento exagerado en los cólicos, ¿no? Los cólicos de la noche, ¿no? Cuando le da ahí empieza a doler por tensión y por movimientos exagerados, ¿no? Y este dolor, esta parte sensitiva, se transmite más que todo por el nervio simpático, pues el nervio vago, perdón, un 80%, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene una parte motora y una parte sensitiva y vago.
Y este dolor, todo esto de los intestinos, en casos extremos, se transmite por el nervio vago. Hay reflejos gastrointestinales. Ya hemos visto la parte simpática, parasimpática, la parte sensitiva, la parte motora. Ahora vamos a ver la parte de reflejos. Hay reflejos que se producen en el mismísimo intestino, en la pared del intestino, que son reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones, se mezcla efectos inhibitorios. Dentro del sistema nervioso, acá lo están viendo, de la pared intestinal. Eso es lo que marca la diferencia. Eso lo llegan del intestino a la misma pared. Y ahí controlan la secreción digestiva, el movimiento, las contracciones se mezcla y las cosas inhibitorias. Están viendo ese reflejo integrado, que es el mismo intestino, las cosas que controla, ¿no? Y estos reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos ya salen de la pared y van a lo más cercano que hemos visto, que es una cadena ganglionar, ¿no? Prevertebrales vuelven al tubo digestivo, del tubo digestivo al ganglio y del ganglio al tubo digestivo. Y estos reflejos, tenemos reflejo gastrocólico, reflejos enterogástricos, reflejos cólico y secal. ¿De acuerdo? Entonces uno que es de la misma pared, del mismo intestino, que del intestino va a la pared y de la pared regresa al intestino, y otro que sale del intestino, la cadena ganglionar, y de la cadena ganglionar regresa. Ese es otro reflejo. Y tenemos el gastrocólico, el enterogástrico, el reflejo cólico y reflejos ahora más lejanos, ¿no? Ya no a la cadena ganglionar, que van a la médula, ¿no? Y al tronco encefálico. Ya se alejan, ¿no? Las vías de estos reflejos para volver después al tubo digestivo. Reflejos iniciados del estómago, en el duodeno, que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago. Los vagos para controlar la actividad motora. Estos ya van, ¿no? La vía nerviosa atraviesa el intestino, va más allá del intestino, más allá de la cadena ganglionar, llega hasta la médula, hasta el encéfalo y regresa, ¿no? A través del nervio vago, ¿no? Esto es un reflejo que va y regresa, ¿no? Según la vía, ¿no? Nerviosa. Reflejos dolorosos que provocan una inhibición del aparato digestivo, reflejos de defecación. Ya hemos visto la parte nerviosa, ya, todos los reflejos, la inervación simpática, parasimpática. Ahora vamos a ver la parte hormonal del sistema gastrointestinal. También acá intervienen hormonas para que funcione el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana, con receptores específicos para las hormonas. Las hormonas, hay hormonas que se secretan en el mismo intestino, ya autócrinas, como se llama, y otras que vienen de lejos, vienen de la hipófisis, ¿de acuerdo? Los efectos de las hormonas persisten después incluso de que todas las conexiones nerviosas entre el lugar de liberación y la acción hayan sido separadas. Acá tenemos la gastrina, ¿ya? Estas ya son hormonas que se fabrican en el mismo intestino, producción local, autóctona, ¿no? Hechas en el mismo país, como se dice, en el mismo intestino, ¿ya? Producción nacional, ¿no? Lo que tanto se promueve, ¿no? Entonces, la producción del mismo intestino, tenemos la gastrina, que secreta por células G del antro gástrico, células G del estómago, en otras palabras, en respuesta a los estímulos asociados a la ingesta de alimentos, ¿no? Es lo que produce que se secrete esta gastrina. Distensión del estómago, ya hemos visto, los alimentos hacen que se distienda el estómago, esta distensión hace que se activen varias cosas, y una de estas es que se fabrique gastrina. Productos proteicos, cuando uno come proteínas, es péptido liberador de gastrina. Acá hay un eje muy importante, que es histamina, gastrina, ácido clorhídrico. O sea, si ustedes analizan ese eje histamina, gastrina, ácido clorhídrico, la gastrina está metida en ese eje y es un intermediario, un eslabón para fabricar ácido clorhídrico. Acá lo están viendo, ¿no? Acciones fundamentales de estimulación de secreción ácido clorhídrico, ¿no? Ácido gástrico. Hace que se secrete ácido gástrico, ¿de acuerdo? Y también estimula el crecimiento de la mucosa gástrica, ¿no? La mucosa gástrica es un protector contra gastritis, úlceras duodenales, ¿no? Estimula que se fabrique esa barrera protectora, ¿ya? Para que no se lesione el estómago. Fabrica ácido clorhídrico y a la vez poco contradictorio, ¿no?
Fabrica ácido gástrico y a la vez fabrica protección para ese ácido gástrico, ¿ya? Esa es la gastrina, ¿no? Del mismo estómago, no se olviden, células G del antro, que sirve para secretar ácido clorhídrico, ácido, ¿no?, gástrico, y para fomentar la proliferación de la mucosa, ¿no? Una barrera para que el estómago tenga una barrera protectora. Esa es la gastrina. La colecistocinina, que es otra muy importante, CCK, esta se secreta por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno. El otro vimos que era del estómago, ¿no? Este es de más abajo, ¿ya? Del duodeno y el yeyuno. Y se secreta en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas, ácidos grasos. Tienen que ver las grasas, ácidos grasos, muy importante, porque ahí hay una sustancia llamada bilis que hace que se emulsifiquen las grasas, se destrocen las grasas para poderse metabolizar. Entonces, ¿dónde está la bilis? Está en la vesícula biliar. Entonces, la colecistocinina tiene como una función muy importante estimular a la vesícula que secrete bastante bilis, ¿ya? Potencia la motilidad de la vesícula, están viendo acá. ¿Para qué? Para que salga bilis y emulsifique las grasas, ¿ya? Los que nos gusta comer grasa, entonces tenemos activada esta colecistocinina para que salga bastante bilis y degrade la grasa y se pueda metabolizar. Pero no solamente, ¿no? Esa es la función más importante, por decirlo así, actuar a nivel de la vesícula biliar para que la mueva y le exprima la bilis, por decirlo así, y se pueda metabolizar las grasas, ¿no? Digerir las grasas, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso de la vesícula biliar, también inhibe en forma moderada la contracción gástrica, ¿ya? ¿De acuerdo? Inhibe la contracción gástrica. También tiene efectos sobre el apetito para evitar que se ingiera demasiado alimento, ¿no? ¿De acuerdo? Es como un inhibidor el apetito. Entonces, tres, la más importante a nivel de la vesícula, y sus dos funciones menos importantes, pero no despreciables, por decirlo así, son una inhibición moderada de la contracción gástrica y en el apetito, inhibe el apetito. Entonces ahí están viendo las funciones de la colecistocinina, ¿no? Otro, la secretina de las células S de la mucosa del duodeno y libera como respuesta al jugo gástrico. Ácido alcanza el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Por ese efecto sobre la motilidad del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción. Esta es una de las funciones más resaltantes de la secretina, células S de secretina a nivel del duodeno, es estimular que el páncreas secrete bicarbonato. El páncreas secreta bastantes enzimas digestivas, ¿ya? Las lipasas, amilasas, tripsina, quimiotitina, ¿no? Pero aparte de tener una acción altamente catalizadora el páncreas, también secreta bicarbonato, ¿de acuerdo? O sea, no todo es pura destrucción del páncreas, ¿ya? No todo es pura enzima destructiva, también secreta un amortiguador que es el bicarbonato. Y este bicarbonato, ¿quién estimula que el páncreas secrete bicarbonato? La secretina, ¿de acuerdo? Para facilitar nuestra digestión de ácido del intestino delgado, ¿no? Como un buffer, ¿ya? Es gracias a quién, a la secretina. Péptido inhibidor gástrico, el GIP, se secreta en la mucosa de la parte alta del intestino delgado como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos y en menor medida a los carbohidratos. Reduciendo el nivel de actividad motora del estómago estimula la secreción de insulina. ¿De acuerdo? Están viendo acá que este se secreta según ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos, o sea, todo, ¿no? Todo hace que se secreta péptido inhibidor natriurético, péptido inhibidor gástrico. Lo más importante, la parte que mueve el estómago, estimula la secreción de insulina, porque acá estamos viendo que está entrando carbohidrato, ¿no? Entonces, para que se digiera todo, se necesita insulina. Entonces, este péptido inhibidor estimula la secreción de insulina, ¿no? Motilina, esta más que todo se produce en los ayunos, ¿eh? Los ayunos. Cuando uno no come, quiere bajar de peso o tiene alguna patología, esta se secreta para que haya un movimiento de los intestinos. ¿Eh? Funciona aumento de la motilidad gastrointestinal, estimula los complejos mioeléctricos interdigestivos, la ingestión de alimentos inhibe la secreción, ¿ves? O sea, cuando uno come se inhibe, pero cuando uno está en ayunos aumenta la motilidad, aumenta la motilina que hace que se muevan más las tripas, ¿ya? Más que todo en ayunas funciona esta motilina.
Acá está un cuadro resumen de las hormonas nacional, local, o sea, del mismo intestino. La gastrina, ya vimos, estimulada por proteínas y de nervios. Sí vimos que se secretan las células G del antro, del estómago, también del duodeno y ayuno, pero más es del antro, estimula la secreción de ácido gástrico, ya vimos, ¿no? Crecimiento de la mucosa. La colecistocinina, ya vimos que su principal estimulador es la grasa, ¿no? ¿Por qué la grasa? Porque ya vimos que estimula la secreción de vesícula biliar, ¿no? Hace que se secrete bilis, ¿no? La vesícula biliar para combatir la grasa, ¿no? Si no, correcto, se secretan células celes del duodeno, ¿no? De Jun y León. Pero aparte de eso, vimos que tenía otras funciones, ¿no? La secreción de enzimas pancreáticas, bicarbonato, ¿no? Páncreas exocrino, vaciado gástrico. La secretina, ya vimos, que tiene como funciones fundamentales secreción de bicarbonato pancreático, la secreción de piscina, crecimiento del páncreas exocrino. Se están dando cuenta que la gran mayoría tiene acciones en el páncreas, ¿no? El tenedor gástrico, este también estimula la liberación de insulina, ¿no? En el páncreas, ¿no? Se están dando cuenta, ¿no? Que el páncreas tiene, es el engreído, ¿no? De las enzimas, todos van, lo consienten al páncreas, ¿no? Y la motilina, que ya hemos visto para los movimientos, ¿eh? Intestinales, en ayunas, obviamente, ¿no? Tipos de movimiento. Ya hemos visto la parte nerviosa, una visión general, la parte de movimiento. ¿Eh? Hay dos movimientos en el intestino principales, que son el de propulsión y el de mezcla. Son los dos movimientos principales que se producen en el intestino para que el bolo alimenticio avance. Si no, se estancaría, ¿no? Produciría una obstrucción mecánica, ¿no? Todo lo que produciría, ¿no? Entonces tiene que avanzar ese alimento, ¿de acuerdo? Y para que avance el alimento, el bolo alimenticio a través de los intestinos, hay dos movimientos importantes, el de propulsión y la mezcla. ¿Qué es el de propulsión? Se produce el desplazamiento de los elementos a lo largo de la velocidad adecuada para su distinción de rotación. Es el que hace que se desplace el bolo alimenticio. ¿Ya? Vamos a ver que hay un anillo de constricción, una parte libre. Ese anillo que se contrae el intestino aprieta el bolo alimenticio y hace que avance, ¿no? Un movimiento de mezcla que mantiene el contenido intestinal permanentemente mezclado, su nombre lo dice, ¿no? El bolo alimenticio es una mezcla de todo lo que comimos, ¿no? Ese movimiento de mezcla hace que se mezclen las cosas, porque su nombre lo dice, ¿no? Peristaltismo, ya les dije, en el movimiento de mezcla había un anillo de contracción, ¿no? En el músculo circular intestinal que prolonga a lo largo del tubo. Vimos en la estructura del tubo intestinal que tenía una parte muscular y esa parte muscular tenía fibras longitudinales y fibras circulares. Entonces eso no está por las puras, ¿eh? Estamos viendo que las fibras circulares tienen esa función, ¿no? Hablando de fisiología, de hacer el anillo de contracción. ¿Para qué? Para que avance el bolo alimenticio, ¿no? El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Irritación química física del revestimiento epitelial del intestino desencadena el peristaltismo. Las señales parasimpáticas que llegan al tubo digestivo inducen fuertes peristaltismos. Esto es lo que hace que haya peristaltismo. Parasimpático, que ya lo estamos repitiendo miles de veces. Irritación del intestino hace que se produzca movimiento del intestino. También distensión del intestino, ¿no? Hace que haya movimiento del intestino. Funciones del plexo metérico y peristaltismo. En las porciones del tubo digestivo, en ausencia congénita del plexo metérico, hay un peristaltismo débil o nulo. Peristaltismo eficaz, plexo metérico activo. Hay patologías, ¿eh? Enfermedades en pediatría, van a ver, donde en el desarrollo embriológico no se desarrollan estos plexos, ¿eh? No hay un desarrollo ineficiente de estos plexos, más que todo del mientérico, ¿no? El de Auerbach, que es el del movimiento. Y los niños están con la pancita hinchada constantemente. ¿Por qué? Porque no se mueven las tripas, pues si lo hacen de una manera muy lenta. Es un problema, es una pesadilla esas enfermedades. El bolo alimenticio se estanca, no pueden comer una comida que comemos habitualmente las personas, ¿no? Tienen que comer una comida líquida, una comida especial y por porciones, porque es un problema. Refluye la comida, es una catástrofe. No hay movimiento del intestino, ¿ya? Las ondas peristálticas se mueven hacia el ano con la relajación receptora hacia abajo, ley del intestino. Esa es la ley del intestino. Los movimientos
van desde el intestino, desde el esófago, desde el estómago y van con dirección hacia abajo, ¿de acuerdo? Con dirección hacia el ano, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿ya? El peristaltismo en dirección oral suele apagarse enseguida, mientras que el de la dirección anal continúa hasta distancias considerables. Ley del intestino, la suma del reflejo mientérico, el movimiento peristáltico en sentido anal. Esa es la ley del intestino, o sea que la dirección va en sentido anal hasta abajo, ¿no? El reflejo mientérico y el movimiento peristáltico van para abajo, no van para arriba, ¿no? Acá está, contracciones peristálticas frente a la onda de distensión. Acá está, este es el bolo alimenticio, este es el anillo de constricción que les digo, el movimiento peristáltico, y acá hay una porción libre, ¿ya? El anillo de constricción, músculo circular, en el movimiento de propulsión, el movimiento peristáltico, haciendo el anillo de constricción, la capa circular del músculo del intestino, moviendo el músculo, y acá, cuando se produce el anillo de constricción, acá delante del bolo, hay una porción libre para que se mueva el bolo, ¿no? O sea, una porción de anillo de constricción y una porción libre. Y acá está el alimento que va avanzando, ¿no? Y la ley del intestino dice que el reflejo y este movimiento peristáltico van de arriba hacia abajo, en dirección hacia el ano, ¿no? Esa es la ley del intestino, ¿no? Movimientos de mezcla son muy distintos a las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen mezcla de alimentos, en otras zonas sobrevienen contracciones locales de contracción con una duración de 5 a 30 segundos. Se logra trocear y desmenuzar el contenido. Este movimiento de mezcla no va a ser lo mismo en todos los intestinos. Hay porciones del intestino, por ejemplo el estómago, ¿no? Donde va a haber este movimiento mucho más intenso, se puede decir, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es donde se mezcla y va a ser más fuerte el movimiento de mezcla. Hemos visto los movimientos, ¿no? Peristaltismo, propulsión, los de mezcla, anillo de contracción, parte libre, ley del intestino, ¿no? Ahora vamos a ver la circulación, la parte circulatoria del intestino, ¿no? De la parte circulatoria, todo lo que es el intestino. Este sistema está formado por flujo sanguíneo, el tubo digestivo, vaso, páncreas e hígado, ¿no? Acá, este nombre, circulación esplácnica, ¿ya? Esa circulación esplácnica, ya lo han dicho ustedes en anatomía, ¿no? Es esta circulación va al vaso, y vienen vasos sanguíneos del vaso, del páncreas, ¿no? Y va al hígado, el intestino, del vaso al páncreas y llega al hígado, ¿no? Por la vena porta, ¿no es cierto? Llega al hígado a través de la vena porta, la sangre pasa a los sinusoides, atraviesa todo el hígado, lo atraviesa como un ticucho y abandona el hígado a través de las venas hepáticas y finalmente desemboca en la cava, ¿no? En la vena cava inferior, que es la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esa es la circulación espánica. Es la sangre que se recolecta de los intestinos a través de las venas mesentéricas, del vaso, a través de la vena esplácnica, que forman la vena porta, y la vena porta llega al hígado, del hígado pasa a los sinusoides, de ahí salen las venas hepáticas que llegan a la vena cava inferior, y se llega al corazón, a la aurícula derecha. Eso ya lo saben por anatomía, ¿no? Es la circulación espánica del intestino, ¿eh? Este flujo sanguíneo secundario permite que las células reticuloendoteriales y los sinusoides hepáticos eliminen bacterias y partículas que podrían penetrar en la circulación general, ¿ya? Entonces se elimina bacterias, ¿no? Toda esa circulación no está por, no solamente lleva nutrientes, todo eso, también tiene la función de eliminar bacterias y partículas, ¿no? Los elementos hidrosolubles y no grasos, como los hidratos de carbono y las proteínas, son transportados hacia el sinusoide hepático. Los hepatocitos absorben y almacenan la mitad de las otras partes de los elementos nutritivos absorbidos. La grasa casi todas no alcanzan la sangre portal, sino que alcanzan los linfáticos intestinales. Acá una cosa, las grasas, ya vimos en aparato circulatorio, en hemodinámica, cuando hicimos la parte circulatoria, las grasas más que todo van a los linfáticos, ¿ya? No van tanto al hígado, no van tanto a la circulación portal. Una parte va, pero la mayor parte va a los ganglios linfáticos, o sea, el sistema linfático, las grasas que están viendo acá, ¿ya? Va a dirigirse al torrente sanguíneo a través del conducto torácico sin pasar por el hígado. Más que todo van a los linfáticos, las grasas. ¿De acuerdo? Entonces, esto de hígado lo vamos a ver cuando vemos metabolismo, ¿ya? Metabolismo que es mucho más complejo que todo esto, full bioquímica, ¿ya? Ahí vamos a ver funciones del hígado.
Acá está la circulación espásmica, lo que viene del vaso, la vena esplénica. De acá la vienen a las venas mesentéricas, se juntan y forman la vena porta, que va al hígado. Del hígado pasan el sinusoide, salen las venas hepáticas van a la cava, ¿no? Esa es la circulación espásmica. No se olviden que las grasas, por lo general, van al sistema linfático, ya no van tanto al hígado las grasas. Anatomía de la irrigación gastrointestinal. Arterias mesentéricas superior e inferior irrigan las paredes intestinales delgadas. Ustedes ya saben la irrigación, ¿no? Tronco celíaco, donde salen las venas, las arterias esplénicas, la arteria coronaria estomática y las arterias hepáticas, ¿no? Las arterias mesentérica superior que irrigan todo el intestino delgado y la mitad del intestino grueso, ¿no? Las arterias mesentérica inferior que irriga la mitad del intestino grueso, ¿no? Hasta la parte superior del ano, ¿no? Y las pudendas que inervan el recto, el ano, ¿no? Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican y envían arterias circulares menor calibre a todas las direcciones que forman en sus extremos, se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto en sección mesentérica. Esas arterias circulares salen otras, aún más pequeñas, que penetran en la pared intestinal y se distribuyen, ¿no? A lo largo de los haces musculares, hacia las velocidades intestinales, hacia los vasos mucosos. Entonces, estas arterias mesentéricas que ya hemos visto llegan a los intestinos, penetran en los intestinos y a medida que van entrando al intestino se van ramificando, ¿no? Y llegan hasta las velocidades, se ramifican tanto que llegan a las velocidades intestinales, ¿no? Que es lo más importante. Acá está la aorta, tronco celíaco, están viendo acá la coronaria, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, ¿no? La arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, con sus diferentes ramas, ¿no? La mesentérica superior para el yeyuno, para el duodeno, ¿no? Efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa del paréntesis es directamente proporcional al grado de actividad. Ya vimos en hemodinámica, ¿no? En la parte de circulatorio, la ley metabólica, ¿no? Del flujo sanguíneo, que la determinaba el tejido, ¿no? Si el tejido necesitaba más alimento, pedía más sangre, ¿no? Eso se cumple acá también, ¿ya? Si la parte del intestino trabaja más, va a requerir más sangre, más flujo sanguíneo. Se aplica esa ley acá, ¿ya? Por ejemplo, después de una comida se incrementa la actividad motora, ya hemos visto, uno come, va a incrementar la actividad motora, el tejido va a necesitar más nutrientes, entonces tiene que haber más flujo sanguíneo, ¿eh? Utilizando la teoría metabólica, ¿no? De la circulación que hemos visto. Posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. En la digestión de la mucosa del tubo digestivo libera sustancias vaso, y ya vimos que esa ley de hemodinámica, de la ley metabólica, que el tejido regulaba el flujo, lo hacía a través de vasodilatadores, ¿no? Si necesitaba mayor cantidad de flujo, secretaba vasodilatadores como la adenosina, que hacían que el vaso se dilate y pase más oxígeno, más nutrientes al tejido. Es lo mismo, ¿ya? Acá secreta sustancias vasodilatadoras como hormonas peptídicas, colecistocinina, vasoactivo, gastrina, etcétera, para que haya mayor flujo, porque hay mayor necesidad del tejido, ¿no? Algunas glándulas gastrointestinales secretan dosiminas vasodilatadores, ¿no? La dopamina es un vasodilatador, ¿no? Lo mismo, ¿no? Secretan vasodilatadores para que llegue más, con más oxígeno, nutrientes al intestino que está trabajando más. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? La disminución de la contracción de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en un 50 a 100% más, cuadruplica la secreción de adenosina. Ya vimos que la adenosina es vasodilatador. Ya vimos que esa teoría metabólica actuaba, ¿no? Según el requerimiento de nutrientes y de oxígeno. El flujo arterial a través de las velocidades y su drenaje venoso sigue en direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentren muy próximos. Gracias a esto, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunden desde las arteriales hacia las vénulas adyacentes sin parar por los extremos de las velocidades. El 80% del oxígeno sigue este circuito y no es accesible para las funciones metabólicas de las venas. Acá está, ¿no? La microvelocidad, importantísima para la absorción intestinal, ¿no? La microvelocidad. Cuando un intestino
cuando un órgano necesita absorber bastantes cosas, la naturaleza ha creado esta estructura que se llama microvellosidad, ¿ya? Y acá la microvellosidad está formada por arterias, por microcirculación, para que entren los nutrientes, ¿no? Que se puedan absorber, ¿ya? Está formado por una arteriola y una vénula, ¿no? Como un capilar, ya lo vimos en circulatorio eso. Control del flujo sanguíneo gastrointestinal. La estimulación del estómago y la parte distal del colon por los nervios parasimpáticos aumentan el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. La estimulación simpática provoca vasoconstricción intensa en los arterioles, con lo que siente disminución intensa del flujo sanguíneo. Después de la vasoconstricción, el flujo vuelve hacia la normalidad gracias al escape autorregulador, es decir, los mecanismos vasodilatadores desencadenados por la isquemia superan la vasoconstricción simpática y vuelven a la normalidad del flujo necesario para nutrir las glándulas y los gastrointestinales. Importancia de la disminución de la irritación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión adicional. La estimulación simpática bloquea la perfusión gastrointestinal y otras zonas del área esplácnica durante el ejercicio agotador. O sea, el cuerpo, cuando necesita sangre, lo envía a otros órganos. En el caso de la anemia o en caso de sangrados, de hemorragias, el cuerpo, digamos, prioriza qué órganos necesitan más oxígeno. Los órganos que necesitan más oxígeno obviamente son cerebro, ¿no? Cerebro, riñón. Entonces, raspa la olla, como se dice, ¿no? Y deja sin mucha irrigación a otros órganos. ¿Para qué? Para mantener a los órganos vitales, ¿no? Así de maravillosa es la naturaleza. Entonces, esto pasa en el intestino también, cuando el cuerpo está en una situación de estrés, en una situación de bajo flujo de pérdida sanguínea, el cuerpo le quita oxígeno, le quitan flujo a los intestinos para redistribuirlo a órganos más importantes, ya más vitales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces bloquea la perfusión gastrointestinal y otras zonas áreas espasmódicas durante el ejercicio agotador. Por ejemplo, en el ejercicio hace necesitar para el músculo, ¿no? Más irrigación del músculo, ¿no? Más irrigación de los pulmones, el cerebro, que le corta, ¿no? El intestino para suministrar flujo a los órganos que están trabajando, ¿no? En el shock circulatorio puede reducir la gran medida la circulación espásmica de este músculo. Ya les dije, cuando hay una hemorragia, está desangrando el paciente, el cuerpo la distribuye la sangre a órganos vitales, ¿eh? Entonces le deja sin flujo, sin sangre a los intestinos para mandárselo a los órganos más importantes. Produce una fuerte vasoconstricción de las venas intestinales y mesentéricas, reduce el volumen de estas venas y la gran cantidad de sangre se desplaza hacia las regiones del largo circulatorio. Ya vimos la parte circulatoria, las venas eran vasos de actividad, ¿no? 8 veces más relacionaban 8 veces más las arterias. Entonces, cuando hay una cuestión de falta de sangre, cuando hay una hemorragia, cuando hay anemia muy intensa, no tanto anemia, más que todo en hemorragias, el cuerpo humano de las venas no pasa acá de sangre que para mandarse los órganos por las venas intestinales también van a ser exprimidas, por decirlo así, ¿no? Para suplir las otras demandas, ¿no? En el choque hemorrágico hay otros estados, el volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega del intestino, cuando hay una situación así estresante de vida o muerte, que otros órganos necesitan más sangre, el intestino puede proporcionar casi hasta medio litro, ¿no? De sangre para suministrar esos órganos, ¿eh? Listo, con eso hemos terminado, ¿de acuerdo? Dentro de un rato les mando el link para la práctica, ¿correcto? Ya jóvenes, entonces, con eso hemos terminado. Ya nos vemos la próxima semana para continuar con la teoría, ¿ya? Dentro de un rato voy a mandarles la práctica, ya el link para la práctica. Eso es todo. Gracias. Ya nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.